Estás a punto de descubrir algo que la mayoría de la gente nunca se ha atrevido a afrontar. La historia que moldeó el mundo occidental no nació de la luz, sino de una serie de construcciones cuidadosamente elaboradas. Y antes de que pienses que exagero, prepárate, porque todo punto que parecía sólido comienza a tambalearse en cuanto lo miras de cerca. Lo que este video ofrece es algo que casi nadie más ofrece, un mapa completo, directo al meollo de las distorsiones que han mantenido a miles de millones de personas bajo una narrativa inmutable. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta que nadie quiere plantear, pero que no podrás ignorar después de escuchar durante los próximos minutos. Durante siglos se ha repetido que los pilares de este sistema religioso eran firmes, sustentados por hechos históricos, tradiciones sagradas y relatos fiables. Sin embargo, al remontarnos al principio, al primer ladrillo de esta construcción, nos damos cuenta de que toda la base dependía de ajustes, improvisaciones literarias y explicaciones moldeadas a la antigua. Nada de esto se menciona en los sermones, por supuesto. Lo que se dice es solo la versión pulida, la que evita cualquier sombra de duda. Pero la duda siempre ha estado ahí, oculta en los detalles que pocos se atreven a examinar. Al empezar a cruzar fechas, comparar registros externos y encajar eventos que deberían coincidir a la perfección, todo empieza a desmoronarse. Y no es casualidad. Toda historia construida para sobrevivir 2 milenios inevitablemente necesita parches, algunos casi imperceptibles, otros claramente fuera de lugar. Lo más intrigante es que cuanto más se estudia el contexto histórico, político y social de la época, más evidente resulta que las versiones que nos han llegado no fueron moldeadas por testigos, sino por necesidades. Necesidades teológicas, necesidades de poder, necesidades narrativas. Cada detalle que parecía sagrado se revela como moldeado, no por la verdad, sino por la estrategia. Antes de profundizar en las capas más profundas de este análisis, surge la primera pregunta inevitable. Si los primeros pasos de esta historia ya requerían ajustes tan improbables, ¿qué encontraremos cuando pasemos a los acontecimientos que siguieron? Aquí es donde surge la curiosidad, porque lo que parece simple resulta ser mucho más complejo, y estás a punto de ver lo que nunca te han contado. Al revisar los relatos iniciales, vemos que los primeros autores necesitaban justificar acontecimientos sin fundamento histórico alguno. La solución que encontraron fue crear conexiones simbólicas con tradiciones antiguas, adaptando las narrativas para que parecieran cumplir expectativas mesiánicas ya conocidas. Esta estrategia fue tan eficaz que incluso hoy en día muchos creen que todo ocurrió de forma coherente y armoniosa, sin darse cuenta de que las piezas simplemente no encajan. Con el tiempo, las versiones comenzaron a multiplicarse. Cada autor, escribiendo décadas después de los supuestos acontecimientos, adaptó su texto a las necesidades del público al que pretendía convencer. Las contradicciones surgieron como resultado inevitable. Después de todo, cuantas más manos tocan una historia, más se aleja de su origen. Aún así, la mayoría de la gente nunca se dio cuenta de la profunda divergencia entre los relatos. Y al confrontar estas diferentes versiones, ocurre algo incómodo. Nos damos cuenta de que ninguna parece realmente interesada en registrar un hecho histórico. Se comportan como narrativas construidas, estructuradas para reforzar una creencia, no para narrar una realidad. Esta observación, para muchos, ya sería suficiente para replantearlo todo. Pero he aquí el detalle que hace la situación aún más alarmante. Las historias más importantes, las que conforman el núcleo de la fe, son precisamente las más inconsistentes. Esto nos lleva inevitablemente a otra pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo puede un acontecimiento considerarse absoluto y divino si cada autor lo describe de manera diferente?
Esta fisura en la narración es como una ventana abierta a algo mucho más grande, algo que solo se vuelve claro cuando comparamos cuidadosamente los registros internos con el silencio absoluto de los registros externos de la época. Antes de continuar, quiero saber algo de ti, y esto es importante para el tema de este video. Comenta la frase: "La verdad no teme a las preguntas". Quiero ver cuántas personas aquí tienen el coraje de afrontar lo que viene después. Al adentrarnos en las capas más antiguas de esta tradición, nos topamos con un punto que a menudo sorprende incluso a quienes han estudiado el tema: el silencio histórico que rodea a la figura central de la narrativa. Supuestamente se trataba de alguien que realizó hazañas extraordinarias en público, atrayendo multitudes, inquietando a las autoridades y provocando acalorados debates. Sin embargo, al examinar los registros contemporáneos, percibimos un vacío absoluto, un silencio que resuena con más fuerza que cualquier milagro descrito posteriormente. No hablamos de omisiones menores ni de lapsos previsibles en los documentos antiguos. Hablamos de una ausencia total, incluso en períodos y regiones donde cada acontecimiento políticamente relevante, cada profeta, cada convulsión social se registraba meticulosamente. El contraste es tan grande que resulta imposible no preguntarse la razón de esta laguna. Al fin y al cabo, figuras históricamente menores recibieron mayor atención documental que quien ahora se considera el centro de una de las religiones más grandes del mundo. Este silencio crea una contradicción inevitable. ¿Cómo es posible que alguien capaz de actos tan extraordinarios no haya dejado huella en la época? No existen cartas, informes de autoridades, menciones políticas ni registros de viaje. No hay documentos oficiales, nada producido mientras supuestamente caminaba por la región. La única narrativa que sobrevive llegó décadas después, construida por manos que nunca lo conocieron personalmente. Y cuanto más se examina la distancia entre estos escritos tardíos y el período en que habrían ocurrido los hechos, más evidente resulta que se trata de una biografía forjada a posteriori, no de un relato histórico tradicional. Este patrón se repite en cada detalle. Lagunas donde debería haber registros y relatos, donde debería haber silencio, todo invertido, todo fuera del orden natural de los acontecimientos. Aquí es donde surge la pregunta incómoda, aquella que muchos evitan hacer. Si la historia comenzó con tal falta de documentación, ¿cómo podemos confiar en que los grandes acontecimientos descritos posteriormente ocurrieron como se afirma? Y esta pregunta conduce inevitablemente a otras, preguntas que decididamente no encajan con la narrativa dominante. Al profundizar en relatos posteriores, lo que antes estaba ausente se vuelve excesivo y de una forma peculiar. La primera descripción de un acontecimiento crucial, la supuesta aparición post-mortem, no proviene de alguien que estuvo presente, sino de un autor que nunca conoció a la figura en cuestión y que basó su versión en experiencias visionarias, no en testimonios directos. Este es el punto de partida de una de las creencias más fundamentales de la fe, y no se basa en la observación, sino en la interpretación espiritual. Lo curioso es que esta afirmación inicial, que debería reforzarse con relatos posteriores, nunca recibe ningún complemento ni confirmación externa. Cuando autores posteriores escriben sus versiones, no mencionan el evento masivo que supuestamente dejó algo incuestionable. No hay nombres, ni detalles, ni descripción del lugar, ni ningún elemento que permita la verificación. Lo que debería ser una gran prueba se convierte en una sombra, citada solo una vez y nunca repetida. Aún más intrigante es observar cómo cada nueva versión de los hechos aumenta el dramatismo, añade diálogos, inserta escenas y modifica detalles que en teoría deberían ser idénticos. Cuanto más avanzado es el texto, más elaborada se vuelve la trama. Es como ver cómo una historia crece al pasar de mano en mano,
adquiriendo contornos literarios para satisfacer las expectativas espirituales de cada comunidad. Esta evolución narrativa revela un patrón claro. En lugar de buscar la coherencia, encontramos diferencias que desbaratan la idea de que todo se originó en la misma fuente fiable. Se trata de versiones incompatibles de un acontecimiento que, si fuera real y estuviera documentado, sería imposible de confundir. Y al comparar estas divergencias, la impresión es inevitable. Se trata de relatos teológicos, no de memorias. Y esto nos lleva directamente a la siguiente revelación, una que a menudo se considera el corazón de la controversia. ¿Cómo es posible que un acontecimiento considerado el más sagrado de la fe no haya dejado un registro independiente y al mismo tiempo presente versiones tan contradictorias dentro de los propios textos religiosos? La respuesta a esta pregunta abre una puerta que muchos prefieren mantener cerrada, pero que abriremos en el próximo segmento. Al examinar el relato de la tumba vacía, observamos algo que altera por completo la forma habitual de contar este episodio. El registro más antiguo que conservamos, considerado el más antiguo, termina abruptamente, casi como si la narración estuviera incompleta. No hay apariciones triunfales, ni reencuentros emotivos, ni grandes descripciones, solo un silencio incómodo y un final que parece más una interrupción que una conclusión. Décadas más tarde, comenzaron a surgir versiones más extensas, lo que sugiere que el texto inicial era insuficiente para sustentar la creencia que pretendía establecer. La evolución de estas versiones es notable precisamente porque cada una parece intentar llenar un vacío dejado por la anterior. Una introduce guardas, otra añade discursos, otra inserta encuentros detallados, otra amplía diálogos. Es como si cada nuevo autor intentara completar una obra que nunca estuvo completa. Y al comparar los manuscritos más antiguos, es imposible ignorar que las adiciones posteriores tienen más que ver con el refuerzo doctrinal que con la memoria fáctica. Otro punto esencial a destacar es que, mientras estas narraciones se extendían, ningún autor externo, autoridad local ni historiador romano o judío menciona el supuesto suceso extraordinario. No hay registro de una tumba profanada, ni alusión a una investigación oficial, ni comentario alguno sobre la desaparición de un cuerpo que en teoría habría generado un enorme impacto social. Este silencio contrasta directamente con la importancia teológica atribuida al suceso. Desde una perspectiva histórica, la tumba vacía se comporta menos como un registro de acontecimientos y más como un recurso narrativo, una metáfora que se transforma en literalidad con el tiempo. La progresiva expansión de los detalles revela que la narrativa se desarrolló desde afuera hacia adentro, adaptándose a las necesidades de un movimiento que buscaba legitimidad y unidad doctrinal. Y es precisamente esta dependencia de las adaptaciones lo que revela la fragilidad de la versión final. La pregunta inevitable que surge de este análisis es simple y devastadora. Si el núcleo de la historia solo aparece en versiones posteriores y contradictorias, ¿qué vino primero, el hecho o la necesidad de creerlo? Esta pregunta, aunque incómoda, es necesaria para comprender la siguiente etapa del mito. Si profundizamos en los orígenes de los textos que sustentan esta tradición, encontramos una realidad aún más reveladora. Ninguno de los evangelios lleva la firma de los supuestos autores, y ninguno afirma haber sido escrito por testigos presenciales. Los nombres que conocemos hoy se asignaron mucho más tarde, cuando los líderes religiosos decidieron vincular las obras a figuras respetadas para conferirles mayor autoridad. La verdadera autoría sigue siendo desconocida, y esto por sí solo debería plantear dudas sobre la fiabilidad histórica de estos relatos. Los académicos que analizan las fechas, el idioma y el contexto coinciden prácticamente en que los textos se escribieron décadas después de los acontecimientos que narran.
Esto significa que, entre el supuesto acontecimiento y su escritura, hubo una larga cadena de transmisión oral, debates teológicos, disputas internas y adaptaciones comunitarias. En otras palabras, hubo tiempo suficiente para reescribir los recuerdos, reinterpretar las intenciones y moldear las historias según las diferentes necesidades. Esta distancia temporal también explica por qué cada evangelio presenta a un Jesús diferente. En uno, es un profeta apocalíptico; en otro, un maestro moral; en otro, un ser glorificado que habla casi como una entidad cósmica. Estas diferencias no surgen por casualidad, surgen porque cada comunidad proyectó sus propias expectativas sobre la figura central, transformándola con el tiempo. El resultado final es un mosaico teológico, no un registro biográfico. Al observar estas discrepancias, nos damos cuenta de que no se trata simplemente de diferentes traducciones literarias, sino de versiones incompatibles del mismo personaje. La multiplicidad de voces, lejos de enriquecer la historia, revela que no hubo una tradición unificada desde el principio. Al contrario, la unificación fue un proceso artificial y posterior, motivado por la necesidad de crear una narrativa cohesiva con fines religiosos y políticos. Y es precisamente esta observación la que abre la puerta a la pregunta que nos lleva al siguiente apartado. Si los textos fundacionales no fueron escritos por testigos, fueron constantemente ajustados y se contradicen entre sí, ¿qué sostuvo realmente la expansión de esta religión? ¿La fe o la construcción estratégica de una narrativa? La respuesta está a punto de ser revelada y lo cambiará todo. Al examinar las narraciones sobre los momentos finales de la vida de la figura central de esta tradición, nos damos cuenta de que los registros parecen cada vez menos históricos y cada vez más adaptados a necesidades teológicas específicas. El juicio, que debería ser el episodio más documentado, presenta versiones que no solo difieren entre sí, sino que se contradicen en puntos esenciales. Un texto sitúa a ciertas autoridades en el centro de la acción, otro prácticamente las ignora. Uno añade detalles dramáticos, otro reduce el acontecimiento a unas pocas líneas. Cada autor parece haber construido su propia versión, adaptada a los deseos de la comunidad a la que pretendía convencer. Lo que debería ser un acontecimiento único e inconfundible se fragmenta en múltiples narrativas contradictorias, y cuanto más comparamos estas diferencias, más evidente resulta que se trata de interpretaciones teológicas, no de testimonios. Al fin y al cabo, nadie que presenciara la escena olvidaría el día, la hora, las palabras ni las circunstancias. Sin embargo, estos elementos cambian según el evangelio consultado. Incluso las palabras atribuidas al protagonista en el momento de su muerte varían tan drásticamente que parecen revelar más sobre las intenciones del escritor que sobre cualquier hecho histórico. Una versión enfatiza el abandono, otra, la serenidad, otra, el cumplimiento de profecías. Estos son discursos que llevan claras huellas de editores, no de recuerdos. El evento más sagrado de la fe se convierte, irónicamente, en el más divergente entre los documentos. Estas contradicciones no son imperfecciones narrativas menores, son indicios de reescritura, ajustes y adaptaciones a lo largo del tiempo. Cada autor refuerza un aspecto diferente de la misma figura, transformándola para ajustarla a expectativas doctrinales específicas. Al comparar todos estos registros, nos damos cuenta de que nos encontramos ante 4 personajes distintos, todos con el mismo nombre, pero creados para distintos propósitos. Y es precisamente esta multiplicidad de versiones la que nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Cómo es posible que el momento más importante de la fe presente tantas versiones irreconciliables? Esta pregunta no solo es inquietante, abre todo un pasillo hacia la respuesta que se esconde en la siguiente etapa de esta narración. Si analizamos los relatos posteriores a sus muertes,
encontramos uno de los elementos más poderosos de la tradición: la idea de que los primeros seguidores estaban dispuestos a morir por la creencia que defendían. Esta narrativa, repetida durante siglos, se presentó como prueba irrefutable de la veracidad de la fe. Al fin y al cabo, ¿quién moriría por una mentira? La respuesta, analizada con calma, revela algo muy diferente de lo que sugiere la imagen popular. Pocos se dan cuenta de que gran parte de las historias sobre el martirio carecen de registro contemporáneo. Muchas de estas narrativas surgieron décadas o incluso siglos después de los eventos que supuestamente describen. A medida que el movimiento religioso crecía, comenzaron a surgir nuevos relatos de valentía, sacrificio y lealtad, siempre escritos por personas que no presenciaron los eventos, pero que buscaban inspirar, unir y legitimar sus comunidades mediante ejemplos dramáticos. Al comparar estos textos posteriores con documentos de la época, nos damos cuenta de que el escenario es menos heroico y más común de lo que cabría imaginar. Los registros muestran que muchas comunidades vivieron en relativa paz, sin persecución sistemática, sin ejecuciones masivas, sin la atmósfera trágica descrita en narraciones posteriores. La idealización de estos episodios creció hasta tal punto que se convirtió en un elemento central de la identidad religiosa, incluso sin un sólido respaldo histórico. Y la razón de esta construcción es clara: las historias de sacrificio crean unidad, refuerzan la identidad y acallan las dudas. Cuando a alguien se le hace creer que sus antepasados murieron por una creencia, cualquier duda sobre esa creencia se considera una traición. La narrativa del martirio, por lo tanto, no era solo un recuerdo, era una herramienta estratégica, una forma de establecer la autoridad espiritual y reforzar el sentimiento de pertenencia. Y esto nos lleva a una pregunta crucial, la que lleva la discusión al siguiente nivel. Si los relatos de sacrificios que moldearon la imagen de los primeros seguidores fueron posteriormente amplificados, alterados o incluso creados, ¿qué revela esto acerca de la verdadera fuerza que impulsó la expansión de esta religión? La respuesta, como verá en las siguientes secciones, no tiene nada que ver con milagros, sino con el poder. Al observar el crecimiento posterior de este movimiento religioso, nos damos cuenta de que su expansión no se produjo de forma espontánea ni orgánica, como suele creerse. La narrativa tradicional afirma que la fe se extendió porque poseía una verdad irresistible, capaz de transformar vidas y superar cualquier oposición. Sin embargo, al profundizar en los registros históricos, encontramos una realidad mucho más pragmática, una expansión que dependió menos de milagros y más de circunstancias políticas y sociales muy específicas. Lo que comenzó como un grupo pequeño y diverso, solo se convirtió en una institución unificada cuando el poder político comprendió la utilidad de esta estructura. A partir de ese momento, el discurso espiritual se entrelazó con los intereses imperialistas. Lo que antes eran comunidades dispersas y a menudo divergentes, comenzaron a reorganizarse, estandarizarse y transformarse en un mecanismo de control social. La fe dejó de ser una mera creencia, se convirtió en una herramienta. Esta unificación no se produjo sin contratiempos. Estuvo marcada por intensos debates, disputas internas y constantes intentos de armonizar doctrinas que originalmente discrepaban entre sí. En este proceso se descartaron, revisaron o reinterpretaron numerosos textos para asegurar la coherencia de la nueva estructura religiosa. La estandarización tuvo un propósito mucho más amplio que la preservación de la tradición. Sirvió para garantizar la estabilidad y la autoridad de quienes gobernaban. Y cuanto más avanzamos, más nos damos cuenta de que las narrativas espirituales se han adaptado para fortalecer esta fusión entre religión y Estado. El discurso se ha universalizado, la figura central se ha transformado en un símbolo de orden y legitimidad,
y los líderes religiosos han llegado a desempeñar funciones que antes pertenecían solo a las autoridades civiles. La fe, en ese momento, ya se había transformado para convertirse en un instrumento político. Es en este punto donde surge la inevitable pregunta. Si la expansión no fue impulsada por pura convicción, sino más bien por alianzas estratégicas, ¿cómo influyó esto en el mensaje que nos llegó? La respuesta es aún más profunda de lo que parece, y resulta imposible ignorarla en los acontecimientos que se revelan en el siguiente segmento. Al observar el período en el que la religión finalmente se consolidó como una fuerza dominante, nos damos cuenta de que este dominio no se produjo mediante la persuasión espiritual, sino mediante decisiones políticas decisivas. Emperadores y autoridades comprendieron que una creencia unificada podía servir de base ideológica para estabilizar regiones fragmentadas. Con ello, se canonizaron textos, se eliminaron versiones alternativas y se suprimió la disidencia para evitar cualquier amenaza al nuevo orden. Esta reorganización alteró profundamente la tradición. Muchos escritos que presentaban interpretaciones diferentes fueron rechazados, destruidos o prohibidos. Lo que quedó fue un conjunto reducido de textos cuidadosamente seleccionados, alineados con la visión oficial. La doctrina pasó a ser moldeada por concilios, debates internos e imposiciones imperiales, no por el consenso espontáneo de los primeros seguidores. Toda decisión teológica ahora tenía peso político. Resulta impactante ver cómo, a partir de ese momento, la religión asumió funciones propias de las instituciones gubernamentales. Comenzó a regular comportamientos, dictar normas sociales y definir lo permitido o prohibido. La espiritualidad se confundió con la disciplina y la creencia con la obediencia. Lo que antes era una comunidad descentralizada se convirtió en un sistema que controlaba territorios, costumbres y conciencias. Y es precisamente en este momento histórico que observamos la transición definitiva. Una tradición nacida de disputas internas y múltiples narrativas se convirtió en un aparato institucional. El discurso espiritual se reorganizó para servir al imperio, y a cambio, ofreció alcance, protección y autoridad. Esta alianza transformó por completo el destino de la religión, transformándola en algo muy diferente de lo que había sido en sus orígenes. Y aquí viene el punto crucial, el que nos prepara para la siguiente sección. Si la doctrina fue moldeada para servir al poder y no al registro fiel de los acontecimientos, ¿qué revela esto acerca de la autenticidad del mensaje que ha llegado hasta nuestros días? Antes de continuar, por favor, haga lo siguiente para fortalecer este contenido y permitir que llegue a más personas. Deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto ayuda enormemente a continuar este trabajo. Al observar el impacto de la fusión entre el poder religioso y el político, nos damos cuenta de que esta unión no solo definió la doctrina, sino que moldeó la percepción misma de la historia. La religión comenzó a reescribir los acontecimientos, reinterpretar las tradiciones antiguas y eliminar cualquier cosa que pudiera amenazar su autoridad. El objetivo no era clarificar, sino consolidar una narrativa única capaz de suplantar a todas las demás. Esta centralización transformó los textos sagrados en armas ideológicas. A partir de ese momento, las decisiones que antes tomaban las comunidades locales comenzaron a ser decretadas por autoridades distantes, quienes determinaban qué ideas eran aceptables y cuáles debían silenciarse. Esto creó una estructura rígida donde el cuestionamiento se consideraba no un camino hacia la comprensión, sino una amenaza directa al control. El entorno espiritual, que debería haber sido un espacio para la búsqueda de la comprensión, se convirtió en un mecanismo de disciplina. Esta rigidez permitió que la religión asumiera un papel aún más amplio, el de definir la identidad cultural. Pueblos enteros se moldearon según esta nueva narrativa oficial, adoptando costumbres
idiomas y símbolos que a menudo ni siquiera reflejaban sus tradiciones originales. La fuerza de este proceso no residió en la espiritualidad, sino en la capacidad de controlar las vidas a todos los niveles, desde el comportamiento cotidiano hasta las interpretaciones de lo divino. Al mismo tiempo, las prácticas y creencias que no se alineaban con el nuevo modelo fueron sistemáticamente eliminadas. Se destruyeron libros, se abandonaron o se convirtieron templos y se desalentaron tradiciones enteras. La diversidad religiosa que existía antes de la consolidación fue gradualmente reemplazada por un discurso único, presentado como absoluto e incuestionable. Este proceso moldeó la mentalidad de generaciones, estableciendo la idea de que la verdad solo podía existir dentro de ese marco específico. Y es precisamente en este punto donde surge la pregunta que nos acerca a la revelación de los segmentos finales. ¿Qué sucede con una creencia cuando su fundamento histórico, teológico y cultural ha sido cuidadosamente filtrado para servir a los intereses de las instituciones en lugar de la búsqueda de la verdad? La respuesta a esta pregunta abre un camino inevitable hacia el siguiente paso en esta narrativa. Al adentrarnos en los últimos siglos de esta transformación, nos damos cuenta de que el mito ya se había consolidado hasta el punto de sustentar imperios, legitimar conquistas y establecer sistemas legales. La religión, ahora plenamente integrada en las estructuras de poder, continuó moldeando sociedades enteras, definiendo leyes, costumbres y narrativas oficiales. Este poder no surgió de hechos históricos sólidos, sino de la capacidad de crear una historia lo suficientemente convincente como para ser aceptada sin cuestionamientos. A partir de ese momento, cualquier elemento que contradijera la versión oficial fue automáticamente descartado o reinterpretado. Líneas de pensamiento enteras fueron borradas de la memoria colectiva, mientras que otras, anteriormente periféricas, pasaron a ser consideradas verdades absolutas. Ya no se trataba solo de doctrina. Se trataba de mantener el orden social y político sobre bases cuidadosamente seleccionadas y protegidas durante siglos. Lo más interesante es darse cuenta de que, a medida que la religión se institucionalizó, la figura central de la narrativa se distanció cada vez más de la realidad histórica, transformándose en un símbolo moldeado por generaciones. Esta figura llegó a incorporar características provenientes de antiguas tradiciones, tendencias filosóficas y expectativas políticas. La figura histórica, si existió, fue gradualmente reemplazada por la figura teológica, creada para inspirar obediencia, devoción y unidad. Esta sustitución no fue accidental, fue intencional, constante y sistemática. Cada ajuste, cada concilio, cada selección de textos contribuyó a formar una versión extremadamente específica de la fe, una versión capaz de sobrevivir siglos, atravesar imperios y dominar mentalidades. Y cuando se observa la distancia entre la figura histórica y la figura idealizada, se percibe la magnitud de la reconstrucción que se produjo con el tiempo. Y aquí es donde llegamos al punto crucial, que prepara el escenario para las conclusiones finales. Si la figura central, los acontecimientos, las narrativas y la propia expansión fueron moldeados a lo largo de siglos por intereses que no tenían nada que ver con la espiritualidad, entonces, ¿qué queda realmente cuando eliminamos todas las capas de construcción política y teológica? La respuesta, que llegará en los dos últimos segmentos, es tan poderosa como inevitable. Cuando finalmente desgranamos todas las capas acumuladas a lo largo de los siglos, las narrativas ampliadas, las reinterpretaciones políticas, las selecciones doctrinales y los ajustes teológicos, empezamos a ver algo que rara vez se discute abiertamente. El núcleo de esta tradición no es una línea histórica continua, sino una construcción cuidadosamente editada.
Cada elemento que nos ha llegado ha pasado por manos con intereses específicos, agendas claras y objetivos bien definidos. La fe, en este sentido, no solo se vivió, se moldeó. Esta observación no disminuye la importancia cultural que la religión ha tenido a lo largo de la historia, sino que la revela desde una nueva perspectiva. Lo que muchos imaginan como una transmisión fiel desde el origen es, de hecho, el resultado de disputas internas, decisiones políticas y reconstrucciones sucesivas. Lo que sobrevivió no fue necesariamente lo que sucedió, sino lo que fue útil para mantener las estructuras de poder, consolidar la autoridad y controlar las narrativas. Al observar esta trayectoria, nos damos cuenta de que la tradición se ha distanciado progresivamente de cualquier posible acontecimiento histórico original. La figura central se ha transformado con el tiempo, adquiriendo atributos, discursos y características que jamás podrían verificarse de forma independiente. Lo humano se volvió simbólico, lo local, universal, lo controvertido, dogma. La identidad de la religión pasó a definirse no por lo que sucedía, sino por lo que la gente decidía creer. Este cambio estructural tuvo un profundo impacto en la organización de sociedades enteras. Los gobiernos adoptaron la religión como referencia moral. Los imperios la usaron como justificación y las comunidades construyeron su identidad sobre historias que nunca fueron cuestionadas. Todo esto creó una base aparentemente sólida, pero construida sobre capas de convenciones, selecciones y omisiones. Y es en este punto donde surge la pregunta más incómoda, quizá la más importante de todas. Si tantos aspectos esenciales fueron decididos por conveniencia, interpretados por el interés propio o moldeados por el poder, ¿qué queda realmente de lo que se creyó durante 2000 años? Esta es la pregunta que nos prepara para el resultado final, donde la verdad deja de ser una amenaza y se transforma en liberación. Al observar la trayectoria completa de esta construcción religiosa, nos damos cuenta de que no perduró simplemente por su repetición, sino porque fue reforzada por instituciones poderosas que se beneficiaron enormemente de su persistencia. La fe se convirtió en estructura, la estructura en autoridad y la autoridad en tradición incuestionable. A lo largo de los siglos, cuestionar cualquier aspecto de este sistema significaba ser marginado, etiquetado o silenciado. Y así, la historia permaneció intacta, no porque fuera cierta, sino por conveniencia. Pero algo cambia cuando comprendemos cómo se forjó esta narrativa. Las contradicciones dejan de ser amenazas para convertirse en pistas. Los silencios dejan de ser misterios para convertirse en explicaciones. Las divergencias dejan de ser fallas y se revelan como evidencia del proceso de construcción. En lugar de ver un relato sagrado, comenzamos a ver un sistema complejo, moldeado por la mano y los intereses humanos. Y esto, lejos de destruir el valor de la búsqueda de la verdad, la hace más urgente. Lo que queda, al eliminar todas las capas artificiales, no es un vacío espiritual, sino un nuevo espacio. Un espacio donde las preguntas son bienvenidas, donde la duda no es un enemigo, sino un instrumento, y donde la historia finalmente puede observarse sin filtros. La liberación no reside en negar el pasado, sino en comprenderlo. No reside en destruir creencias, sino en permitir que se reconstruyan a partir de una elección consciente, no de una imposición. Cuando comprendemos que las narrativas religiosas se construyen sobre mitos, omisiones y decisiones políticas, nos damos cuenta de algo fundamental. La verdad nunca ha necesitado protección, nunca ha necesitado ser impuesta, defendida con miedo ni protegida por dogmas. La verdad no teme la investigación, la comparación ni el análisis. Solo las creencias frágiles exigen silencio y obediencia. La verdad real, la verdad que perdura, crece cuando se la cuestiona. Y así llegamos al final de este viaje,
Ahora que has visto cómo se ha construido, deconstruido y recompuesto esta narrativa a lo largo de los siglos, la elección está en tus manos. Puedes seguir aceptando la versión que siempre te han contado, o puedes empezar a ver la historia con tus propios ojos. Lo que hagas con ese conocimiento no es dogma, es libertad. Y toda verdadera libertad comienza cuando alguien finalmente decide cuestionar.